una actividad muy importante para todos los que desarrollamos o desarrollan investigaciones. Bienvenidos a todos, también los investigadores de la Facultad de Ciencia Médica, a todos los profesionales de los hospitales, de los centros educativos. Gracias por acompañarnos. Así es de que vamos a dar inicio a la presente actividad. Gracias por la espera también. Y pues tenemos a alguien muy especial, al doctor Edén Galán Rodas, el que va a ser el expositor. Y vamos a darle la palabra para la hoja de vida de nuestro distinguido señor vicepresidente, el doctor Julio César. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Doctor Edén, bienvenido a Guatemala. Quiero contarles que esta invitación del doctor Edén pues se debió a una actividad que tuvimos con él y conocimos de su ¿cómo se llama? De su calidad de investigador, y con el objeto de que nosotros como guatemaltecos y como médicos en las diferentes ramas donde ¿cómo se llama? Desempeñamos, pues nos va a servir este curso. Yo me voy a permitir leer la hoja de vida muy resumida, porque obviamente es una hoja de vida bastante grande, pero él es un médico, el doctor Edén Galán Rodas, es un médico peruano con estudios de posgrados en estadística e investigación, en informática y biomédica en el Perú. Tiene gestión de sistemas de salud en Israel, gestión de la innovación en salud en Costa Rica, y actualmente cursa el Master International en Alemania, con experiencia laboral en el primer nivel de atención en MINSA en Perú y gestión del conocimiento de OPS y OMS en Perú, y es director también de Sugerencia de Promoción de Salud y del Programa Nacional de Telemedicina, Seguro Social de Salud también en Perú. Proyecto Mundocom también. Actualmente labora en el Centro de Investigaciones e Innovación en Nutrición en la Universidad Hispanoamericana de Costa Rica y coordina proyectos de educación médica en línea en el Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica también. Ha desempeñado algunos cargos directivos, dentro de los cuales podría decir que es en el Colegio de Médicos del Perú, Asociación Peruana de Informática Biomédica, y actualmente también en la Conferencia Médico Latinoamericana y del Caribe con FEMEL. Cuenta con más de 50 publicaciones científicas en revistas indexadas y es editor y jefe de la revista hispanoamericana de Ciencias de la Salud, y es miembro del comité de editor de la revista Acta Médica Peruana, colaborador y revisor en diversas revistas científicas internacionales. Sus intereses de investigación incluyen en el uso de la tecnología aplicada a la salud pública, métrica e investigación e innovación, y recursos humanos en salud y salud ocupacional y salud mental. Esta es la hoja de vida del doctor. Gracias, doctor Fuentes. Bien, como pudieron notar, este es ahí sí que un curso prácticamente intensivo. Quisiéramos que tuviera más tiempo y preferimos presentar al expositor. Y ahora sí vamos a continuar con el proceso como tal y les invitamos a que se pongan todos de pie porque vamos a entonar el himno nacional, porque es importante, es de realce internacional lo que es el curso.
También para continuar, un agradecimiento a los coordinadores de las comisiones de educación continua, doctor Franco, un honor, doctor Orozco de la comisión de la revista clínica, también con los miembros de su comisión, la comisión de bioética, Luis Ruiz Cruz, realmente también aquí presente, y como algunos otros miembros que se me escapan. Es un gran honor que nos estén acompañando. Así es de que, continuando con esto, pues nos queda más que el acto ya de inauguración del presente curso, solo que una previa. Una vez presentando a un expositor precisamente de Perú, me decía cuando eso me encantó, pero también me dejó con dudas, porque el himno de ustedes dice más que el cóndor, ya la decía. Y el Perú, nosotros tenemos nuestro cóndor, vuela alto, me decía. Pero en forma de chiste, ¿verdad? Pero es un honor, doctor, un gusto. Así es que la inauguración a cargo de señor presidente, el doctor Héctor Fon. Gracias, José María. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, miembros de Junta Directiva, doctor Edén Galán, bienvenido, doctor Napoleón Castillo, presidente del Tribunal Electoral, seas bienvenido, miembros coordinadores de las diferentes comisiones del colegio, estimados amigos profesionales, miembros de este colegio, es un gusto y un honor que estén acompañándonos en esta tarde y en este evento. Yo quisiera hacerte nada más una pequeña reseña de lo que el doctor Galán, a pesar del poco tiempo que nos hemos conocido, el gran apoyo que ha sido para la institución. Nos conocimos hace un par de meses atrás y decidimos invitarlo a Guatemala derivado de su vasta experiencia, principalmente en la revista médica. Y un día pues acordamos con el doctor Roberto Orozco que iba a venir aquí a una de las reuniones de junta directiva y en realidad en tiempo récord el doctor Edén nos orientó de que la revista del colegio debía estar en un sitio web aparte. Él nos podía apoyar a que fuera indexada la revista médica para poder ser en realidad una revista que pudiera ser consultada a nivel latinoamericano y del Caribe. Y en realidad hemos seguido al pie de, como se dice, al pie del cañón todas sus instrucciones, con el apoyo aquí del doctor Orozco, la gente de audiovisuales, el doctor Estrada. Creo que hemos conformado aquí un grupo muy dinámico que nos ha permitido en realidad poder ir avanzando en ese proceso. Así que de parte de la comisión de la revista y de Roberto, en realidad te estamos muy agradecidos, Edén. Creo que para este colegio es un hito en la historia, en realidad, poder avanzar en ese sentido. Y estimular a los colegas que están aquí, que se dedican a investigación, que van a encontrar en la comisión de la revista médica una fuente para que estén enviando todos sus proyectos de investigación ya terminados para ser evaluados y si ellos los consideran, ser publicados en la revista del colegio. Ya me decía el doctor Orozco que uno de los pasos que hemos estado dando es pasar de la impresión física de la revista a la difusión vía por internet, ¿verdad? Para que poder tener acceso y poder llegar a todos los agremiados. Eso es lo que, ese es el otro paso tras el que vamos. Y por otro lado, derivado de tu vasta experiencia, también le hemos pedido el apoyo de la actualización de nuestra página del colegio. Es una página que la estamos actualizando y que pues definitivamente yo no sé si mañana la vamos a conocer, todos los avances que ya tenemos y que también nos va a permitir poder llegar a la educación continua, pues ahí con Giovanni Franco que tanto nos has estado exigiendo la página, ya la tenemos. Así que el 90% de la página ya está en avance y va a ser otra dimensión que le queremos dar definitivamente. Así que, y este curso que hoy estamos pues por iniciar con el apoyo pues del doctor Galán, pues definitivamente viene a reforzar para los estudiosos y para los investigadores que hoy aquí se hacen presentes, venir a engrandecer sus conocimientos y puestas en práctica de todo lo que hoy nos va
a compartir. Así que Eden, para nosotros como colegio médico, como guatemaltecos, como hermanos, como todo lo que representas en Confemel, pues bienvenido y espero te sientas en casa. Muy amable. Okay. Bueno, muy agradecido por la invitación del doctor Fong. Realmente hace como 2 meses que nos conocimos en Toledo, en España, y pues muy gustoso de estar aquí. Es la segunda vez que estoy en Guatemala y pues siempre me han tratado muy bien y esta no es la excepción. Realmente estoy muy contento de estar aquí, de encontrarme también con viejos amigos. Hay un colega con el que no nos veíamos hace mucho. Y pues espero que podamos aprovechar esta tarde, estas horas que vamos a trabajar. Idealmente yo esperaba tal vez que puedan traer sus computadoras. Les recomendaría mucho que lo puedan hacer mañana. El día de hoy vamos a ver una serie de herramientas que son necesarias para que podamos investigar. Muchas veces tenemos las ganas de investigar, queremos generar evidencias, tenemos muchos datos. Sin embargo, uno de los grandes problemas que a veces surge es justamente no contar con las herramientas necesarias. Y eso hace que pensemos que la investigación es aburrida, que la investigación es muy tediosa. Comenzamos digamos, a especular, comenzamos también a generar mucha incomodidad con las diferentes tareas que tenemos que realizar. O a veces pensamos que la investigación realmente es de otro mundo y que la gente que estamos investigando, pues, somos una especie de nerds extraterrestres o algo por el estilo. Sin embargo, realmente con el avance de la tecnología cada vez hay más herramientas que hacen que esta investigación pues no sea ese proceso tan tedioso, tan angustiante cuando hacemos una tesis o cuando redactamos un protocolo de investigación. Entonces lo que vamos a hacer ahora es justamente hablar de muchas herramientas. Vamos a tratar de poder compartir algunos ejemplos. Voy a tratar de hacer las búsquedas aquí simuladas y demás para que ustedes puedan ver todo lo que vamos a aprender el día de hoy. Tal vez algunos de ustedes ya también investiga, conoce alguna de estas herramientas. Lo que sí les voy a pedir es que tengan la libertad de poder levantar la mano si tienen alguna duda, si hay algo que no quedó muy claro y que podamos aprender todos en conjunto. ¿Sí? Muy bien, vamos a ver algunos puntos, dentro de ellos la investigación médica en Latinoamérica. ¿Cómo estamos? Es sumamente importante antes de dar los siguientes pasos en saber cómo estamos en el contexto país, cómo estamos en el contexto regional, ¿sí? Cómo estamos a nivel global, para saber pues cuáles son las áreas en donde más investigación hace falta o cuáles son las áreas en donde actualmente se investiga. Las herramientas que vamos a ver, en la parte principalmente de búsqueda de información, gestores de referencias y algunas aplicaciones móviles que les puedan ser de utilidad. Pues bien, creo que para todos nos queda muy claro y el hecho de estar aquí presentes de que la investigación pues, nos permite generar nuevos conocimientos, ¿sí? Nos da beneficios en ese sentido en diferentes niveles. Para los profesionales, como todos los aquí presentes, pues nos permite actualizarnos, nos permite capacitarnos, ¿verdad? Nos permite mejorar nuestras competencias. Para el sistema de salud, pues es sumamente valioso. Mejoramos la efectividad, mejoramos en la toma de decisiones, ¿verdad? Los famosos protocolos, las guías de práctica clínica, los manuales de atención, pues si no están actualizados, probablemente no les ofrezcamos un mejor servicio a nuestros pacientes. Entonces, para el sistema esto es muy importante, ahorrar costos, hacer que cada uno de los servicios o tratamientos sean costo efectivos. Y para los pacientes, que es el principal motivo de todo el proceso en salud, ¿verdad? Pues bien, esta es una visión, digamos, panorámica de cómo está la investigación médica en Latinoamérica. Esto es un análisis del año 96 al 2016. Ahí ustedes van a poder observar que en Latinoamérica, pues, quien lidera la investigación científica es Brasil, y así podemos ver en los diferentes países en cuanto a proporción, en cuanto a volumen de producción científica en ese periodo de tiempo. Pero para que podamos analizarlo con más calma, y me gustaría que todos participen en este proceso, voy a ingresar a esta dirección web.
Esta dirección web es un motor de búsqueda de la plataforma Scopus. El motor de búsqueda se llama Simago. Voy a ingresar a la web de Simago. Ok, esta es la plataforma Simago. Como les decía, Simago es un motor de búsqueda que analiza los datos de la base de datos Scopus. Esta base de datos Scopus es muy importante. Ustedes habrán escuchado que año tras año salen los famosos ranking de universidades, ranking de instituciones académicas, científicas. Pues estos rankings son justamente basados en Scopus, ¿sí? Pero Simago se encarga de hacer el análisis, de generar las métricas, de generar los indicadores, tanto para las revistas científicas como para las instituciones académicas, universidades, como para los países. En este caso, vamos a analizar a nivel de países. Por ejemplo, si nosotros vemos de manera global, de manera general, cómo está la producción científica en el mundo, pues este es el mapa que nosotros tenemos, ¿sí? Estados Unidos, China, Reino Unido y demás países. Si nosotros quisiéramos analizar esta producción científica en áreas específicas, como en el caso de nuestra área, el área de medicina, pues tendríamos que seleccionar aquí. Esta es una plataforma de datos abiertos, así que cualquiera de ustedes, todos podemos ingresar y podemos analizar los datos que hay aquí. Si queremos analizar en medicina, como que ya cambia un poquito, sin embargo no tan sustancialmente, ¿verdad? Estados Unidos sigue liderando la producción científica, seguido de Reino Unido, seguido de Alemania, China, y así podemos ir observando los diferentes países que forman parte de este ranking, ¿sí? Si vemos el top 10, pues no tenemos países de Latinoamérica, ¿verdad? Tenemos países, tal vez un país de Iberoamérica, en el caso de España, pero en general son países europeos o Estados Unidos en este caso. Luego vamos a hablar un poquito de cada uno de los indicadores que allí se encuentran. Podríamos analizar también por regiones y podríamos visualizar la región que a nosotros nos interesa, que en este caso es la región de Latinoamérica. Y aquí tenemos Latinoamérica. Y ese es el escenario que tenemos nosotros en Latinoamérica. En Latinoamérica, pues la investigación científica o la producción científica la lidera Brasil. ¿Por qué creen ustedes? ¿Cómo? Tamaño de población, de pronto más investigadores calificados. Ya, hay más presupuesto, de pronto hay más alianzas público-privadas, de pronto, o más presupuesto para las entidades públicas. Brasil tiene más institutos de investigación, tiene más universidades, también tiene más investigadores acreditados, calificados. Ellos han implementado desde hace mucho tiempo el tema, una especie de beca de retorno, en la cual investigadores se iban a hacer sus posgrados a otros países, Europa, Alemania, Estados Unidos, en fin, y retornaban, ¿sí? Y esos investigadores que retornaban, pues les generaban las condiciones para que puedan investigar y producir y hacer ese círculo, ¿sí? Eso es algo que, por ejemplo, en nuestros países va avanzando, pero un poco lento, ¿verdad? Pues bien, entonces tenemos ahí a Brasil, que lidera la producción científica. Si seguimos observando, tenemos luego a México, posteriormente tenemos a Argentina, Chile, Colombia, Cuba, Venezuela, Perú, Uruguay, Puerto Rico, que son básicamente el top 10, ¿verdad? En Latinoamérica. Le sigue Ecuador, Costa Rica, Jamaica, Trinidad y Tobago, Guatemala, Panamá. Ahora, ¿qué indicadores son los que vamos a ver aquí y los que estamos observando en este momento? Pues aquí estamos observando documentos. ¿Qué son esos documentos? Esos documentos son artículos, ¿sí? Publicaciones en revistas indexadas en Scopus, en la base de datos Scopus.
ustedes me dirán, y de pronto las revistas Cielo, de pronto las revistas que están en Latindex, de pronto las revistas que están en Biomed o las revistas indexadas, pero básicamente en Google Scholar, pues no, esas revistas no forman parte de este análisis, ¿sí? O los artículos publicados en estas revistas no forman parte de este análisis. Por eso le decía al doctor Fong que es muy importante con la revista médica de Guatemala comenzar a crecer, comenzar a indexarla progresivamente en las diferentes bases de datos y obviamente el norte sería en este caso llegar en algún momento, en un par de años o 3 años, llegar a Scopus, para que esa revista genere producción científica a nivel país, que es lo más interesante en este caso, que les permita elevar la producción científica también en las universidades, porque pues la producción país finalmente es reflejo de sus universidades, de sus investigadores y demás. Muy bien, ¿qué más tenemos? Documentos citables, ¿sí? Documentos citados. De esa proporción de documentos que pueden ser artículos originales, que pueden ser artículos, cartas al editor, reportes de caso, pues de esos documentos la proporción que se ha citado es esta. Y esta es la cantidad de citaciones en general de todos los documentos que ha reportado en ese análisis de datos de ese periodo de tiempo en un determinado país. Luego tenemos las famosas autocitas, que en algunos países van en aumento. Eso es una situación que se está dando en algunos países, donde los investigadores citan sus artículos, sus propios artículos, ¿verdad? En algunos casos es una necesidad, si es que no hay más investigación sobre una determinada área o línea, pero en otros casos pues a veces se transforma en un vicio. Luego tenemos citaciones, el promedio de citaciones por documento, y finalmente tenemos un indicador bibliométrico que se conoce como H-index. Pero bien, imagino que ustedes tendrán curiosidad en saber cómo está la investigación en Guatemala. Si hablamos de Centroamérica, después de Costa Rica tenemos a Guatemala. ¿Ok? Aquí tenemos la producción científica país de Guatemala, en el mismo periodo de tiempo que acabamos de observar, del año 96 al 2017. ¿Sí? Entonces, esta es la producción científica país. Entonces tenemos que del año 96 al 2017 se han publicado 2.910 artículos, ¿sí? En ese periodo de tiempo. En ese periodo de tiempo, pues se han generado 43.422 citaciones y el promedio de citación que tiene cada artículo, ¿sí? De filiación o de autoría guatemalteca, pues es 14.92, casi 15, ¿verdad? Ese es el promedio de citación que tiene cada uno, en promedio, cada uno de los artículos de filiación o de autoría guatemalteca. Luego tenemos el indicador H-index, que es un indicador bibliométrico, que en este caso me dice que hay por lo menos 83 artículos. De esos 2.910, hay por lo menos 83 artículos que tienen 83 citas bibliográficas, ¿sí? Pero bien, hemos visto de manera general la producción, cuáles son las características de la producción científica en Guatemala, en diferentes áreas. Si nosotros queremos ver el área específica de medicina, veamos cómo estamos. ¿Qué observamos en este caso? A ver si se dieron cuenta. La mayor proporción de la producción científica en Guatemala es de medicina. ¿Qué más? ¿Qué otro dato observamos ahí? El promedio de citación en medicina es mayor que el promedio de citación general. Quiere decir que los artículos del área médica tienen un promedio mayor de citas, ¿sí? En el caso del modo general era de casi 15, en el caso de medicina es de casi 18 citas por documento, ¿sí? Quiere decir que los artículos de medicina tienen mayor, digamos, tendencia a ser citados, ¿sí? En otras palabras, pues de pronto tiene una mayor relevancia en proporción a todas las demás áreas. ¿Qué más observamos aquí?
Sí, la tendencia se ha ido incrementando, ¿verdad? ¿Qué más observamos? Más del 90% de los artículos publicados con filiación Guatemala, pues son citados. Solo hay una pequeña proporción que no son citados, miren. ¿Sí? Es un 6% lo que no es citado. ¿Qué más? Igualmente, las citas en su mayoría son citas externas. Las citas, digamos, internas o las autocitas son realmente una proporción muy pequeña. ¿Sí? Pero si observamos un poquito más abajo, podemos ver esa tendencia que justo mencionaba el doctor. ¿Sí? La tendencia es bastante creciente en cuanto a la producción científica. Pero hay algo muy importante que a veces no aprovechamos, fíjense, en los diferentes países, sobre todo en Latinoamérica, que es justamente la colaboración internacional, las oportunidades de colaboración, que muchas veces se dan, pero no las aprovechamos. La tendencia igual es creciente, ¿sí? Pero podría ser mucho mejor. De pronto no estamos aprovechando todas las oportunidades de fondos de investigación, de grants, de trabajar, de hacer investigación colaborativa con otras instituciones, con otros países. Entonces, ahí hay oportunidades para la investigación en Guatemala. Y si yo les preguntara, ¿en qué área creen ustedes que es donde más producción científica se genera? ¿En qué área de la medicina? Pues podemos observar aquí las diferentes especialidades, ¿sí? O las diferentes áreas o especialidades en donde más producción científica se genera dentro de la medicina. ¿Qué observamos allí? ¿Qué área, no sé si logran ver desde allí, qué área ven ustedes que es la que más producción científica le genera? Olvidemos la de miscelánea, porque miscelánea hay de todo un poco, ¿sí? Infecciosas. Casi todo Centroamérica, en casi toda la región, pues tenemos dengue, tenemos zika, tenemos chikungunya, ¿sí? ¿Verdad? Leptospirosis en algunos casos, en fin, tenemos enfermedades infecciosas y es justamente la que se mantiene más, de forma más sostenida en cuanto a producción científica y con una tendencia también creciente en comparación a otras áreas. Si observamos, hay áreas donde no se investiga. Por ejemplo, en anestesiología, pues se publica muy poco, ¿verdad? Y así podemos ver muchas otras áreas más. ¿Qué otra área después de infecciosas? Pues tenemos todo lo que respecta a salud pública, salud ambiental, ¿sí? Salud ocupacional, salud del medio ambiente, pues es otra de las áreas donde más se investiga en la actualidad. Si ustedes observan, también tiene una tendencia creciente. ¿Qué otra área les llama la atención? ¿Cuál? Cirugía. Cirugía también aquí. Por ejemplo, he comparado con otros países de la región y hay poca producción de cirugía. Por ejemplo, Costa Rica tiene muy poca producción en cirugía, producción científica en cirugía. Ustedes tienen mucho mayor. ¿Qué más? ¿Qué otras áreas? Obstetricia. ¿Ok? ¿Sí? Ahora yo les pregunto, por ejemplo, si tratáramos de interpretar justamente, creo que a la mitad, hay como espacios donde en la gran mayoría de áreas o no ha habido investigación o ha habido muy poca investigación. De pronto ha sucedido algo aquí, de pronto alguna restricción, de pronto se redujo el presupuesto para investigación, de pronto se generó algún tipo de dificultad. ¿Algún comentario de ahí? Sí. Ah, ok, para señalizar. Listo. ¿Sí? Entonces, de esta manera, en esta plataforma, nosotros podemos analizar cómo está la producción científica en Guatemala. ¿Sí? Podemos ver en qué áreas o en qué especialidades es donde más se investiga. Pero una vez que hemos visto eso, surgen varias dudas. Digamos,
Si no tenemos revistas médicas que están indexadas Scopus, ¿en qué revistas publican los investigadores de Guatemala? Esa es una muy buena pregunta. Y para eso nosotros tendríamos que hacer otro pequeño análisis dentro de esta misma plataforma para poder ver en qué revistas publican los investigadores de Guatemala. Veamos. Tenemos otras herramientas dentro de esta misma plataforma. Tenemos varias herramientas aquí que nos van a permitir analizar un poco esta producción científica. Sin embargo, ahora voy a ingresar a esta. Y vamos a visualizar los datos de en qué revistas publican los investigadores de Guatemala. Ok, vamos a ir analizando, a ver. Es el internet que no está cargando la página completa. Bien, la herramienta está un poco lenta. Sin embargo, nosotros con esta herramienta podríamos seleccionar de dónde vienen los autores o la afiliación del autor, el país de donde procede el autor, y luego seleccionar el área. En este caso, pero creo que es la plataforma en sí. ¿Sí? A ver. Ah, ya está así. Ya se solucionó. Entonces nosotros aquí podríamos seleccionar el país de origen de los investigadores, que en este caso sería Guatemala. Estas son las revistas que de manera general, o sea, no solamente en medicina, obviamente van a haber muchas revistas médicas o de índole biomédica, dado que la mayor producción científica a nivel país la genera medicina, ¿sí? Sin embargo, cuando ya analizamos la producción científica o las revistas del área biomédica en las que publican los investigadores de Guatemala, vamos a tener finalmente solo estas. Estas son las revistas donde principalmente publican los investigadores de Guatemala, ¿sí? En medicina. Entonces, como ven, son revistas de un alto factor de impacto. Estas revistas pues tienen mayor chance de mayor visibilidad, por eso son altamente citables, ¿sí? Y eso es muy importante. Ahora, ¿quiénes son estos investigadores? Son investigadores de las instituciones de Guatemala, ¿sí? Que pues envían sus artículos al extranjero, a revistas mayormente en inglés. Prácticamente todas las revistas que figuran aquí publican en inglés, ¿sí? Y eso es muy importante. Sin embargo, de pronto, por publicar en revistas de alto impacto, que es sumamente valioso a nivel país, pero de pronto nos falta fortalecer las revistas a nivel interno,
¿verdad? Una de ellas es la revista en la que me encuentro colaborando, que es la revista médica del Colegio Médico, y que pues conforme vamos a ir escalando con los procesos de indexación, esta revista va a adquirir mayor visibilidad. Y ahí lo importante es que ustedes también se sumen en este proceso, que envíen sus artículos, que comiencen a participar en las diferentes modalidades de publicación, para que podamos fortalecer la revista y en algunos años podamos tener a la revista a este nivel. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas hasta ahí? ¿Alguna inquietud con respecto a lo que acabo de mostrarles? Tan- También, también. Puede ser que sea investigación colaborativa, ¿sí? En donde hay fondos de investigación extranjeros, hay investigadores de universidad del extranjero, pero que sin embargo están utilizando filiación de Guatemala. De pronto la Universidad San Carlos, de pronto la Universidad del Valle, las diferentes universidades, ¿sí? Y eso pues se ve reflejado en lo que acabamos de ver hace un momento, ¿sí? Es muy buena observación. Muy bien. Dicho esto, sí. Pues la producción científica acaba de salir ayer, salió el ranking iberoamericano de universidades. Y pues uno de los grandes indicadores o los grandes, digamos, decisores de gran parte del resultado final de la evaluación es la producción científica. Es por eso que, por ejemplo, en Sudamérica han implementado el tema de incentivos, ¿sí? O sea, a veces el investigador dice, ok, investigo, publico, ¿y qué? Y la universidad no hay ningún incentivo, no hay ningún reconocimiento. Entonces eso está haciendo que en Sudamérica se haya implementado este tipo de modalidades, donde de acuerdo al, digamos, al tipo de revista y al factor de impacto que ésta tenga, pues tiene un mayor incentivo económico, puede ser académico, con un tema de puntos, certificaciones y demás que se está dando a los investigadores. Entonces, de esta manera, pues se hace mucho más atractivo publicar en revistas de alto impacto porque hay un reconocimiento. Por ejemplo, en mi país, en Perú, el Consejo de Ciencia y Tecnología está dando incentivos económicos a los investigadores de instituciones públicas que publican en revistas Scopus, por ejemplo, ¿sí? De quintiles pues, de alto factor de impacto, pues les están considerando económicamente. Eso hace que pues, se genere todo un nivel más competitivo, donde la gente comience a escribir, donde comiencen a dedicarle realmente tiempo a investigación. No sé si aquí también sucede, pero en Perú, por ejemplo, en algunas instituciones públicas como el Seguro Social o el Ministerio, de las 6 horas o de las 8 horas de trabajo, en este caso de las 6 horas, pues 4 horas asistenciales, una hora de docencia, capacitación y otra hora de investigación, ¿sí? Pero a veces no dedicamos esa hora a investigación, ¿verdad? Luego decimos no tenemos tiempo y es que a veces sí, no tenemos tiempo con los indicadores de productividad y demás que se han ido implementando en nuestros países. Sin embargo, pues depende mucho de las políticas que puedan generarse en las instituciones. Otra iniciativa muy interesante que se han dado en algunos países de Sudamérica por algunas universidades es el tema de la graduación, ya no por la tesis convencional como la conocemos, sino la graduación por artículo científico. Entonces, esta modalidad también está dando muy buenos resultados, de tal manera de que el alumno ya no se gradúa con las 200 páginas de la tesis, sino con la modalidad de un artículo científico de 15, 14, 15 páginas que le permita publicar en una revista de alto factor de impacto. Eso le favorece al estudiante porque el nivel de discernimiento de toda la información que revisa para esa investigación es pues mucho más amplio y eso le favorece a la universidad también porque le va a generar producción científica, dado que la afiliación del estudiante o del graduado va a ser la universidad en la que se está graduando. Y eso les conviene a todos. Y eso le conviene también al país, porque a nivel país esa producción científica pues se va a contabilizar en los famosos rankings de los que estamos conversando. Tenía algo que preguntarme, doctor.
Sí. Así es. Sí, pues tienen toda una política de incentivos, de gestión de la información, de capacitación, que es sumamente importante. Tienen más herramientas y eso es de algo que vamos a hablar aquí también, porque a veces pues no contamos con, estamos en una determinada universidad y no contamos con suscripción a revistas, o no contamos con una suscripción a una base de datos, o algo tan básico como Hinari, que por lo menos te da una un determinado acceso a una cantidad de revistas, ¿sí? Entonces, si no tenemos los recursos, pues es muy complicado a veces investigar. Queremos leer el paper que publicó Lancet la semana pasada y no podemos acceder al paper. Entonces, eso a veces en muchos investigadores genera un poquito de frustración y es sumamente importante. Hay otro indicador que para las universidades cuenta mucho también, por ejemplo, es el indicador de inserción laboral. ¿Sí? Es otro indicador también, o sea, qué porcentaje de los graduados se inserta laboralmente después de la graduación. Hay diferentes rankings que actualmente se publican cada año. Sin embargo, lo que menciona el doctor, sí, justamente es más del 50% en promedio que consideran la producción científica. Entonces, bajo ese criterio, pues las universidades deberían reforzar, deberían mejorar sus competencias, de pronto fortalecer los cursos de metodología, de tesis en general. Pero como les decía, pues hay esas políticas que se están implementando en Sudamérica, pues están dando resultados muy interesantes, donde el alumno pues adquiere mayores competencias para, digamos, para investigar y para publicar, porque realmente en el pregrado pues no se promueve mucho esto, ¿verdad? Ya se hace cuando ya después de la graduación, cuando hay la necesidad. Por ejemplo, en muchos países de Centroamérica veo que la publicación les da un puntaje para postular a la especialidad, ¿sí? Entonces es en ese periodo, mientras están postulando, en donde más trabajos escriben, envían y demás. Pero también encontramos diferentes tipos de vicios en investigación, a veces plagio, a veces pues invención de datos, adulteración de datos y muchos otros vicios en investigación, ¿verdad? Muy bien. Lo que vamos a ver ahora es lo que respecta a la búsqueda de evidencias científicas. Esto es un paper que salió hace ya más de 20 años, ¿sí? Salió en el año 92 y en este paper ya se mencionaba que para mantenernos actualizados deberíamos leer en promedio 6.000 artículos por día. Imagínense, escandaloso. Jamás podríamos leer tanta información. Este otro estudio que salió algunos años después, en el año 99, o sea, casi 20 años, pues nos habla de que a nivel internacional se publicaban en esa época 1.000 libros por día y que el conocimiento impreso, hablamos de los libros específicamente, se duplicaba cada 8 años. Ahora se dice que se duplica cada 2 a 3 años. O sea, imagínense cómo ha ido evolucionando esto. Esto salió en el año 2001, ¿sí? Hace 17 años, y ya se tenía 400.000 artículos por día al año. ¿Sí? Una gran proporción de esta no estaba dirigida a contestar las preguntas, digamos, que surgen en la práctica clínica, sino pues sobre diferentes aspectos. Es por eso que ya en muchos países y realmente en casi toda Latinoamérica, los países establecen líneas de investigación. Y no solamente líneas, sino prioridades de investigación, en la cual los investigadores pues deberían regirse para investigar no lo que se nos antoja, sino lo que hace falta, lo que es pertinente, lo que necesitamos como investigación país. Y eso es también muy, muy valioso. En la actualidad, como les decía, pues la duplicación del conocimiento sucede cada 3 a 4 años. Aproximadamente 1 millón de artículos publicados por año en revistas indexadas y aproximadamente 5.000 artículos publicados por día en el área biomédica. Es por eso que ahora han surgido otra forma de analizar la información que se publica, ¿verdad? Y estamos hablando de este nuevo término que se conoce como infoxicación, ¿verdad? Tenemos una cantidad tan grande de información que no sabemos por dónde comenzar.
¿sí? Pues para eso ha surgido las líneas de, por ejemplo, lectura crítica, el tema de medicina basada en evidencia, los diferentes niveles de evidencia que tienen los diferentes estudios, y eso hace que nosotros pues tengamos que analizar o leer tal vez no un volumen tan grande como lo decían en el año 92, sino de pronto lo que realmente necesitamos leer, ¿sí? Que tenga el suficiente nivel de evidencia y con una buena lectura crítica nos permita analizar la información que allí se publica, ¿sí? Y tomar decisiones más oportunas, obviamente. Pero bien, estamos hablando entonces de que necesitamos información. Y el punto de partida para querer buscar información es justamente eso. Necesitamos información. ¿Para qué necesitamos información? Pues para introducirnos en un tema, para solucionar un problema puntual, para actualizar la información que ya tenemos y de pronto queremos reforzar, queremos de pronto ampliar sobre el tema de dosis, sobre manuales o guías de práctica clínica, sobre mejores tratamientos para una determinada enfermedad. Queremos conocer avances o nuevas tendencias en un área determinada, en medicina interna, en ginecobstetricia, en fin. Queremos localizar bibliografía de un autor determinado. De pronto queremos hacer un estudio bibliométrico, queremos analizar diferentes indicadores o queremos hacer una revisión sobre un tema. Por ejemplo, Zika comenzó a finales del 2015, con el brote que se dio en Brasil, y pues cada mes surgían nuevas noticias. Comenzamos con un Zika que estaba catalogado como tal por ser transmitido por mosquitos, por el Aedes aegypti, ¿verdad? Entonces ya hablábamos del Zika junto con el dengue, con la chikungunya. Pasaron unos meses y de pronto se reportó un caso de transmisión de varón a mujer por vía sexual, ¿sí? Y todo el mundo quería linchar a los varones, porque el varón había transmitido por vía sexual el Zika. Y estábamos hablando de esa vía de transmisión. De pronto pasaron unas semanas y ya teníamos casos donde se había transmitido por vía sexual de mujer a varón. Y estábamos hablando ya de que el Zika ya no era una enfermedad solamente transmitida por mosquitos como vector, sino hablábamos de que el Zika ya era una enfermedad de transmisión sexual, ¿sí? Pasaron las semanas y de pronto ya teníamos casos de microcefalia, ¿sí? Comenzaron a especular y se encontró asociación en que pues se trataba de si la gestante se contagió en el primer trimestre, pues había mayor probabilidad de que el recién nacido pues tenga esos problemas o el feto tenga esos problemas neurológicos. Sin embargo, pasaron las semanas y de pronto se descartó eso y se encontró que en cualquiera de los 3 trimestres podría generar como una consecuencia la microcefalia. Y así comenzaron, cada 2, 3 semanas se hacían nuevos reportes, se hacían nuevas evaluaciones y pues como ven, una enfermedad que nos llamó la atención a finales de 2015, ahora estamos en el 2018 y hay muchas otras cosas más que se han ido descubriendo. Entonces, sumamente interesante, miren el periodo de tiempo que ha pasado, del 2015 al 2018, en menos de 3 años, la enfermedad o la definición o la concepción que teníamos de esa enfermedad ha cambiado mucho. Imagínense en todas las demás enfermedades que como médicos tenemos que manejar. Entonces, el tema de actualización es sumamente importante. Para obtener datos estadísticos. ¿Y qué roles tenemos entre las personas que buscamos información? Pues todos los aquí presentes, imagino en algún momento o si no es todos los días, o una vez por semana, una vez al mes, o tal vez con mucha mayor frecuencia, pues estamos buscando información. A nivel asistencial, pues constantemente estamos buscando información, ¿sí? A veces no nos da el tiempo, pero sin embargo es una necesidad y es un deber de parte nuestra mantenernos actualizados, ¿verdad? Para el investigador, pues con mayor relevancia, dependiendo la línea de investigación en la que participa, en la que investiga, pues hay que constantemente estar revisando la información, actualizándonos y demás. Para el docente, pues sumamente clave. Para enseñar, para poder compartir conocimientos, pues imagino que cada semestre, cada cuatrimestre, pues los docentes tienen que estar actualizando la información que comparten con sus alumnos, ¿sí? Para el alumno, pues es
es sumamente relevante la búsqueda de información constante y para la toma de decisiones en aquellos que se dedican a la parte de gestión en salud, gestión administrativa, administración de servicios, para que la toma de decisiones pues sea lo más oportuna, ¿verdad? Pero bien, pasamos de todas las necesidades de información que tenemos, de los diferentes roles que cumplimos, todos los que constantemente buscamos o necesitamos información, y hablamos también de la calidad de la información que hay actualmente. Ahora con ese concepto que les acabo de mencionar de infoxicación, pues hay una cantidad enorme de información que se publica cada día, y lo acabamos de ver hace un momento. Sin embargo, este tipo de información, ¿qué tan fidedigna o qué tan seria es? Ahora nos enfrentamos a otro escenario entre los asistenciales. Tenemos pacientes, entre comillas, cada vez más informados. Tenemos pacientes que acuden a Internet, pero no necesariamente bien informados, muchas veces mal informados, ¿sí? Porque de pronto no tienen la capacidad de discernir entre qué información es buena y qué información no, qué información es seria y qué información no, qué información realmente tiene datos fidedignos y qué información no. Y eso es sumamente importante porque sucede este tipo de cosas. Los pacientes buscan información, o en general, la población general busca información, y tenemos muchos portales, las famosas wikis, tenemos blog, tenemos ahora con las redes sociales, se viralizan noticias que a veces mucha gente se inventa, y con tal de vender o generar o captar datos, pues genera alguna noticia, entre comillas, viral, que mucha gente lo comparte a veces sin leer la noticia propiamente, y eso hace que nos desinformemos cada vez más. Wikipedia. No sé si algunos de ustedes han usado o han visto alumnos o amigos que usan Wikipedia o familiares. Pues fíjense, esto pasó con una universidad de mi país. En Wikipedia cualquiera de nosotros puede editar la información. Pues en esta universidad de Perú, alguien le creó una carrera de maestro Pokémon. Sabemos que esa carrera no existe. Sin embargo, esa universidad estaba difundiendo dentro de sus carreras de pregrado la de maestro Pokémon, ¿sí? Y pasó pues el fiasco. ¿Por qué? Porque alguien por allí editó y quiso jugarle una broma a la universidad, pues y todo el mundo se burlaba de la universidad. Esto que le pasó a no salió la información, pero esto le pasó al portero Karius, ¿sí? ¿Vieron la final de la Champions League? ¿Sí? Entre el Real Madrid y el Liverpool, ¿sí? Bueno, el portero de Liverpool, al siguiente día, o a los pocos minutos de haber terminado la final de la Champions League, en su perfil de Wikipedia ya tenía como información que el portero Karius había nacido sin manos. Y eso porque se había perdido de tapar muchos goles, ¿verdad? Y ya dentro del perfil de Wikipedia decía que el portero Karius, pues, había nacido sin manos, ¿sí? Y de esa manera, pues, surgen muchas cosas en Wikipedia. En Wikipedia, pues, han puesto como difuntos a muchos personajes, ¿sí? Luego se comparte en las redes sociales, todo el mundo comienza a lamentar, a desear condolencias y demás. Y al Puma, por ejemplo, a José Luis Rodríguez el Puma, lo han matado como, no sé, como 10 veces en Wikipedia, ¿sí? Y eso sucede porque en Wikipedia, pues, no hay un control, no hay un filtro de qué información es buena y qué información no, qué información es verdadera o auténtica y qué información no. Esto salió hace algún tiempo, fíjense, salió hace 4 años exactamente. Habían hecho una evaluación y habían encontrado que en Wikipedia, en lo que respecta a salud, pues 9 de cada 10 resultados sobre salud o eran erróneos o eran falsos, ¿sí? Y eso es algo sumamente serio, porque si hablamos de información de salud y consultada por muchas personas, dentro de toda la información que se consulta constantemente en Google, uno de los temas que más se busca en Google es justamente problemas de salud. Imagínense cuánta gente se ve estafada cuando accede a Wikipedia y encuentra información que es errónea o falsa. Muy bien. Lo que vamos a ver ahora son algunas definiciones puntuales para luego pasar a la búsqueda de información. Muchas veces confundimos dos términos, base de datos
y motor de búsqueda. Base de datos es básicamente pues una organización estructurada, ¿sí?, de un conjunto de información que al menos te comparte una característica común. Una base de Excel o un archivo de Excel será una base de datos. Pues sí, un archivo de Excel es una base de datos. ¿Qué debe tener? Pues si ustedes recuerdan, pues basta con que tengan columnas y filas, ¿sí?, que compartan características comunes, que tengan ítems, ¿verdad?, y que todas las filas que se puedan llenar de esta base de datos compartan estas características, pues eso es una base de datos, ¿sí? ¿Qué base de datos conocemos? EpiInfo es un software, es un aplicativo estadístico. Ya, por ejemplo, las del Instituto de Estadística, ¿sí?, son bases de datos, son archivos Excel, ¿verdad?, inicialmente, o CSV, que son bases de datos. ¿Qué más? Ya, es una base de datos, sí, de datos clínicos, de un registro médico electrónico, puede ser un registro general, ¿sí? ¿Qué más? Las bibliotecas, por ejemplo, la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, más famosa como Medline, eso es una base de datos, ¿sí? O la Web World Wide, ¿sí?, que es la www, ¿sí? Esa es una base de datos, es una mega base de datos. Pero por otro lado tenemos lo que conocemos como motores de búsqueda. Los motores de búsqueda son aquellos navegadores que van a recuperar la información de esas bases de datos. Por ejemplo, Google. Google es un motor de búsqueda, ¿sí?, que de toda la información que hay en la web, pues recupera en función a diferentes tipos de algoritmos de recuperación de la información. ¿Qué otro motor de búsqueda conocemos? No, eso es más un navegador. Es un navegador. Chrome. ¿Cuál? PubMed. ¿Sí? PubMed, por ejemplo, es el motor de búsqueda exclusivo de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos. Entonces ya vemos que tenemos motores de búsqueda y bases de datos, ¿sí? Ahí tenemos los dos motores de búsqueda por excelencia, ¿verdad? Tenemos Google y tenemos PubMed. Muy bien. Luego tenemos los famosos tesauros. Yo les pregunto a los maestros que están aquí presentes, ¿cómo era que buscábamos la información antes, cuando estaban ustedes en las aulas? Buscábamos con fichas, ¿verdad? Nos íbamos con fichas, nos íbamos a los anaqueles, inmensas bibliotecas, y comenzábamos a rastrear la información que queríamos recuperar, ¿verdad? Le entregábamos al bibliotecólogo, al bibliotecario, y el bibliotecario pues te buscaba el libro, te buscaba el archivo, lo entregaba y comenzabas a hacer tu resumen y luego devolvías la información, ¿verdad? Era bastante tedioso. Imagínense para hacer revisiones sistemáticas con esa modalidad horas, sería interminable, ¿verdad? Sin embargo, esa era la forma como se buscaba antes. ¿Qué más teníamos antes? Teníamos todo un catálogo de los diferentes términos, de la diferente terminología, ¿verdad? Una especie de diccionarios donde veíamos los diferentes términos, ¿sí? Sobre todo si se trataba de buscar información en inglés, pues veíamos una serie de vocabularios que nos daban los significados de cada término para que nosotros podamos recuperar la información. Y hablamos de los famosos tesauros, ¿verdad? Pues los tesauros son justamente ese vocabulario estructurado, formado por términos que tienen relación entre sí, y en este caso tenemos dos tesauros bastante conocidos y bastante útiles, y los vamos a ver ahora, en el área biomédica. Tenemos entonces el MESH, que es el Medical Subject Headings, que es el tesauro de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, y tenemos por otro lado el famoso DEX, ¿sí?, que son los descriptores en ciencias de la salud. Estos DEX es el tesauro de la Biblioteca Regional de Medicina, que tiene su sede en Brasil. Pero ¿para qué nos sirven estos dos tesauros? Pues los vamos a ver en la práctica. Sin embargo, estos tesauros nos permiten poder definir los términos exactos con los que nosotros deberíamos hacer la búsqueda. A veces queremos buscar la información y la buscamos como se nos viene en mente. Queremos buscar sobre cáncer gástrico e ingresamos cáncer gástrico. Y si no encontramos, comenzamos a lamentar y seguro me van a quemar las orejas si es que no avanzamos sobre eso.
porque van a estar pensando que no están recuperando la información adecuadamente, ¿sí? Entonces, para eso son justamente los tesauros. Ahora, ¿qué más nos permiten los tesauros? Hace un momento el doctor Héctor mencionaba sobre pues, el tema de indexación de la revista. Pues las revistas, con los artículos, con los metadatos que nosotros les llamamos, o con cada uno de los términos que deben incluir los artículos, van a formar parte de una base de datos, de una estructura. Todos esos metadatos se van a ingresar a una base de datos. Y esa base de datos, con tal de que cumpla con ciertos criterios, va a poder ser indexada o en este caso registrada a un determinado portal, a una determinada base, digamos internacional, que nos permita a nosotros recuperar la información desde esa base internacional. Pero para eso, los términos con los que nosotros indexamos cada uno de los artículos, cada uno de los datos que van a distinguir a esa información, tienen que ser tomados adecuadamente. Y para eso son los tesauros. A veces, por ejemplo, uno de los errores que encontramos en los artículos, a veces que nos envían a las revistas, es que consideran como palabras clave los diferentes términos del título. Pero de pronto hay términos que ni siquiera están registrados dentro de los tesauros, ¿sí? Y eso es uno de los errores que a veces se cometen. ¿Por qué? Porque si consideramos términos que de pronto no están estandarizados en los tesauros, probablemente esa información no se va a recuperar de la manera más óptima, ¿sí? Entonces los tesauros cumplen un rol muy importante al momento de indexar la información. Y eso es básicamente lo que hace. Tesauro, los famosos keywords o palabras clave, son tomados de estos tesauros para que se pueda generar toda la serie de metadatos o de información que luego, a través de ese proceso llamado indexación, se puede incorporar a una base de datos. Y desde esta base de datos pueda ser recuperable a través de un motor de búsqueda, que puede ser a través de Google Scholar, que puede ser a través de PubMed, que puede ser a través del Simago, que puede ser a través de diferentes motores de búsqueda en donde se pueda recuperar la información. ¿Estamos? Muy bien. Lo que vamos a ver ahora es una estrategia que me gustaría proponerles a ustedes. Esto es una versión adaptada de una estrategia previa y que consta de 5 pasos. ¿Sí? El primer paso, cuando nosotros queremos buscar la información, y es muy importante que partamos de una estrategia. A veces buscamos la información a ciegas. A veces queremos buscar o encontrar o recuperar algo de información e ingresamos los términos. Pero ingresamos los términos que se nos vino en mente. Y de pronto no tenemos ese orden lógico de qué es lo que queremos recuperar. Y eso es un gran problema. Cuando nosotros partimos de una estrategia de búsqueda, pues en este caso les vengo a proponer 5 pasos. ¿En qué consisten estos 5 pasos? El primer paso es identificar el tema y los componentes temáticos de este tema. Por ejemplo, queremos buscar información sobre diabetes mellitus, tipo 2, ¿sí? Ok, ese es el tema. Pero ¿qué componente temático me interesa de diabetes mellitus tipo 2? Ah, de pronto me interesa el diagnóstico, o me interesa la etiología o el tratamiento. Pues bien, ese es mi primer paso, que yo defina qué es lo que quiero buscar exactamente. ¿Y en quiénes? De pronto, desde aquí ya defino la población. Quiero información sobre diabetes mellitus tipo 2, no sé, en mujeres, en edad adulta media, en fin. Puedo definir diferentes criterios, pero ese es mi primer paso. El segundo paso es, ¿dónde voy a buscar la información? Y ese segundo paso es importante considerando qué amplitud quiero tener yo de esa información. Si a mí me interesa información a nivel internacional, si quiero datos de incidencias, prevalencias, si quiero estadísticas internacionales, ¿sí? Probablemente la mejor opción sea Medline, o en este caso con el motor de búsqueda PubMed, ¿sí? Porque quiero una información con mayor amplitud, o de pronto si puedo acceder a Scopus, o si tengo una licencia para acceder a Scopus, pues de pronto Scopus, si quiero una mayor amplitud, ¿sí? Si de pronto quiero buscar información sobre alguna patología y quiero ver en el contexto latinoamericano, probablemente la mejor opción sea Cielo, ¿sí? La Biblioteca Científica Electrónica en Línea, ¿sí? Entonces, todas las revistas que están en Cielo, que luego las vamos a ver, pues son open access, de acceso gratuito al texto completo y demás. Y lo más interesante es que es un catálogo que tiene diferentes bases regionales de diferentes países.
Entonces, de pronto, si el alcance que yo quiero de la información es en el contexto latinoamericano o iberoamericano, probablemente Cielo sea la mejor opción, o LILACS, que es la literatura latinoamericana y del Caribe en ciencia de la salud. Esas serían mis opciones. Pero si quiero una mayor amplitud, pues, como les mencioné, sería Medline, sería Scopus, sería Web of Science, en fin. Ese es el segundo paso de la estrategia de búsqueda. El tercer paso de esa estrategia, que considero es el más importante, es justamente buscar las palabras clave. ¿Dónde vamos a buscar las palabras clave? En los tesauros que hace un momento les he mencionado. No podemos buscar la información a ciegas. Ya sabemos qué es lo que queremos buscar. Ya sabemos dónde la vamos a buscar. Pues tenemos que averiguar con qué términos debo hacer esa búsqueda, ¿sí? Y cuando yo les menciono el tema de con qué términos, pues a veces no nos gusta buscar en inglés. Y eso es uno de los problemas que tenemos en Latinoamérica, que mayormente no nos gusta buscar en otro idioma que no sea en español. Y de la misma forma, queremos recuperar solo artículos que estén en español. Y probablemente nos estemos perdiendo una gran cantidad de información, ¿sí? Si queremos nosotros recuperar la mayor cantidad de información, necesariamente tenemos que buscar en inglés. Pero para eso nos van a servir los tesauros. Ahora les voy a mostrar un poquito de eso. El siguiente paso dentro de la estrategia de búsqueda, una vez que hemos definido tema, definimos dónde buscar y definimos con qué términos buscar, el siguiente paso es cómo voy a hacer esta búsqueda. ¿Ok? Vamos a ingresar el término o el descriptor que yo he definido, vamos a tomar todos los filtros y todo el espectro de la búsqueda que yo he definido inicialmente, pero ya lo voy a hacer en el motor de búsqueda o en la base de datos directamente, ¿sí? Ese es mi cuarto paso. Y una vez que recuperamos la información, tenemos que hacer lectura crítica de esa información, porque de pronto encuentro 50 resultados que se ajustan a lo que yo quería buscar, que se ajustan al contexto de la fuente de información donde estoy buscando, que se ajustan a los términos que yo he ingresado para esa búsqueda, que he utilizado los límites y los diferentes aspectos del espectro de búsqueda, pero la lectura crítica es un elemento clave. ¿Por qué? Porque de pronto de esos 50 artículos que finalmente he recuperado en todo este proceso o en toda esa estrategia de búsqueda, de pronto solamente me son útiles para el fin que estoy buscando, probablemente 15 o 20 o tal vez 10, ¿sí? Entonces, este proceso, estos 5 pasos, que son los que les recomiendo, son realmente bastante útiles para que podamos implementar una estrategia de búsqueda independientemente del tema que nosotros querramos buscar. ¿Ok? ¿Dudas, inquietudes hasta ahí? Bien, vamos a pasar entonces a ver algunos ejemplos. Muy bien, empezamos de lo más, digamos, latinoamericano, que en este caso sería Vireme. Imagino que han buscado información aquí ya. La dirección es vireme.br, ¿sí? Vireme son las siglas de la Biblioteca Regional de Medicina y ese .br es porque tiene su extensión o su sede en Brasil, ¿sí? Inicialmente, pues se llamaba Vireme, actualmente se conoce o la conocemos más como el portal regional de la Biblioteca Virtual en Salud, ¿sí? Que tiene nodos tiene como más de 150 nodos a nivel de toda Iberoamérica. Pues bien, esta plataforma es una plataforma trilingüe. Por defecto la vamos a encontrar en idioma portugués, pero en general la tenemos en 3 idiomas: portugués, inglés y español. Para más comodidad, de pronto navegamos en español. En la parte superior derecha tenemos el idioma. Y tenemos entonces el portal regional de la Biblioteca Virtual en Salud. ¿Qué nos brinda este portal? Nos brinda desde un buscador, ¿sí? en el cual podemos navegar en diferentes idiomas. Sin embargo, cuando nos toca buscar, la recomendación es que utilicen palabras en inglés,
que les va a permitir recuperar mayor información, ¿sí? ¿Qué más tenemos en esta plataforma? Tenemos repositorios, ¿sí? Normalmente se visualizan 3, pero hay muchos repositorios que se han ido albergando en esta plataforma. Estos repositorios contienen artículos sobre una determinada temática. Por ejemplo, en este caso el repositorio de hepatitis pues contiene artículos originales, revisiones sistemáticas, revisiones narrativas, evaluaciones de evidencias, estudios económicos y demás relacionados a hepatitis. Y así podemos ver los diferentes repositorios que tiene esta plataforma. Pero lo más importante lo tenemos más abajo aquí, en acceso directo. Tenemos 2 enlaces sumamente valiosos. Uno de ellos es el de la base de datos LILACS. Les había mencionado hace un momento. Si queremos buscar información a nivel latinoamericano, a nivel regional, pues hablamos de la base de datos LILACS. ¿Qué es LILACS? Es la literatura latinoamericana y del Caribe en ciencias de la salud, ¿sí? Aquí vamos a poder recuperar una gran cantidad de información de artículos, de tesis, de monografías, de revisiones y demás, que han sido alojadas de todos los países que participan de la región en esta iniciativa y las vamos a encontrar aquí. Y luego tenemos otro enlace, que es uno de los que les mencioné hace un momento, que es el DEX. ¿Qué cosa era el DEX? Era un tesauro, ¿verdad? Un vocabulario estructurado de los diferentes términos en medicina y salud, y en este caso los DEX se conoce como descriptores en ciencias de la salud. ¿Estamos? Muy bien. Digamos que queremos buscar información, vamos a seguir la estrategia que acabamos de compartir y busquemos información sobre un determinado tema. ¿Qué tema les interesaría? Rehabilitación en amputados. ¿Ya? ¿Alguna otra propuesta o la manejamos con rehabilitación en amputados? Mortalidad materna. ¿Ya? A ver, ¿cuál de las 3? ¿Mortalidad materna, calidad de vida o rehabilitación? Creo que más general es mortalidad materna, ¿verdad? Comencemos con ese ejemplo, a ver, luego podemos hacer los demás. Entonces, si queremos seguir nuestra estrategia de búsqueda, mortalidad materna sería nuestro primer paso. Hemos definido el tema. Uy, gracias. Y dentro de mortalidad materna, ¿en qué población les interesaría? Adolescentes. Ok, entonces hablamos de mortalidad materna en adolescentes. Ese sería nuestro primer paso dentro de la estrategia de búsqueda. Nuestro segundo paso, nos interesa la información en Latinoamérica. Vamos avanzando con el ejemplo de Vireme. Entonces, nuestro segundo paso nos permitiría escoger la base de datos regional que albergue información de Latinoamérica. En este caso sería LILACS. ¿Estamos? Vamos a buscar la información en LILACS, por ejemplo. Ok, hemos definido la fuente de información. El tercer paso es, ¿con qué palabras vamos a hacer esta búsqueda? Para eso, necesitamos utilizar los tesauros, les había mencionado. Pues bien, vamos a hacer este ejemplo. Yo me encuentro aquí en la BBS y les había dicho que en esta parte inferior tenemos acceso, por un lado, a la base de datos LILACS. Voy a abrir una ventana aparte y voy a abrir la base de datos LILACS. Y por otro lado, voy a abrir el tesauro, en este caso el tesauro DEX. ¿Sí? Entonces, con una ventana aparte, una pestaña aparte y voy a abrir el tesauro DEX. ¿Ok? Siguiendo esta estructura que habíamos planteado, les había dicho que el tercer paso es el más importante, que es justamente buscar las palabras clave para esta búsqueda, ¿sí? O seleccionar las palabras adecuadas para esta búsqueda. Muy bien. En este caso, me voy a ir al DEX y voy a hacer la consulta. En el DEX vamos a encontrar aproximadamente 35,000 términos. ¿Sí? Es una cantidad enorme. Tiene términos de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, que es la mayor parte, y una pequeña proporción de como 5,000 términos que son de bases de datos de ciencias de la salud y de otras áreas. Muy bien. Le voy a dar clic en el botón que dice Consulta al DEX. Y en Consulta al DEX voy a ingresar el término que me interesa. En este caso, mortalidad materna.
Ingreso los términos y aquí encontramos 3 descriptores. Estas son las palabras clave. La palabra clave en portugués, la palabra clave en español y la palabra clave en inglés. Les había recomendado que cuál término debíamos utilizar para la búsqueda. En inglés. De esta manera ustedes ya no se van a complicar, porque van a buscar con los términos adecuados, ¿sí? Con los términos que forman parte de los tesauros. Entonces, en este caso, pues voy a tomar mortalidad materna. Regreso ahora, me voy a la base LILACS y voy a ingresar los términos. Maternal mortality, ¿sí? Ingreso los términos, puedo buscar en todos los índices o puedo buscar solo por título, solo por autor, solo por asunto, en fin. Dejémoslo en todos los índices para recuperar más información. Voy a buscar aquí y le voy a dar en buscar. Este sería mi cuarto paso, pero todavía incompleto. ¿Cuántos artículos he encontrado? 3.232 artículos. ¿Estamos? Esto es lo que me arroja la búsqueda de mortalidad materna con los descriptores adecuados en inglés. ¿Qué es lo que viene ahora? Si recordamos un poquito nuestra estrategia de búsqueda, estamos justo a este nivel. Estamos en este cuarto paso. Y en este cuarto paso, ¿qué necesitamos ahora? Ver todos los filtros, ver todo el espectro de búsqueda de acuerdo a la necesidad de información que yo había establecido anteriormente. Pues bien, en este caso, si ustedes observan en la parte derecha, tenemos todos los filtros que me puedan ser de utilidad. ¿Los ven aquí? Estos filtros son los que ahora vamos a utilizar para hacer que la búsqueda sea efectiva. Por ejemplo, de pronto me interesa la información sobre mortalidad materna que esté disponible a texto completo. ¿Sí? Porque no toda la información que vamos a tener aquí está disponible a texto completo. En algunos casos solamente mencionarán el resumen, en algunos casos solo estará el título, ¿sí? En este caso vamos a seleccionar la información a texto completo y le vamos a dar clic en filtrar. Listo. Tenemos 1642 ahora. ¿Qué más? Habíamos hablado de mortalidad materna en un determinado grupo etario, me habían mencionado ustedes. Habían mencionado adolescentes, ¿verdad? Entonces, dentro de todos los filtros, ustedes van a observar que hay muchos criterios. Desde asunto principal, si quisiéramos definir y ser mucho más finos con el asunto en sí que estoy buscando, el tipo de estudio, si me interesa un estudio de casos y controles, un estudio de cohortes, si quiero buscar guías de práctica clínica sobre mortalidad materna, si quiero buscar revisiones sistemáticas, o si quiero buscar algún aspecto clínico de, esto, de la mortalidad materna, ¿sí? Y por otro lado encontramos los límites. Y aquí hay uno de los límites que nos interesa. Habíamos hablado que nos interesaba la información relacionada a mortalidad materna en adolescentes. Entonces, en este caso yo voy a seleccionar adolescentes y le doy clic en filtrar. Y hasta aquí tengo ahora 199 resultados. Sin embargo, podemos seguir analizando los diferentes filtros que puedan responder a la información que yo necesito. De pronto quiera buscar información en la región de Mesoamérica o en el Caribe o a nivel de América Central y podamos seleccionar aquí, ¿verdad? Si queremos seleccionar específicamente, por ejemplo, me interesa la información en Guatemala o de toda América Central, podría ir dando check y seleccionando la información. Pero digamos que selecciono hasta aquí. ¿Qué información hay sobre Guatemala? Selecciono los artículos y le doy en filtrar. Y ahora tengo estos dos artículos, que como ven se han publicado en revistas internacionales, la revista Panamericana de Salud Pública, que es la revista de OPS, y este otro, la revista Salud Pública Mexicana, ¿sí? Y aquí tenemos los dos artículos. Ambos están a texto completo, podemos visualizar cada uno de ellos. Y aquí tenemos los artículos.
Como ven, la afiliación en este caso ha sido Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social de Guatemala, ¿sí? Y la Universidad del Valle de Guatemala, ¿ok? ¿Sí? Y así podemos revisar el manuscrito y toda la información en general. ¿Estamos? Como ven, la estrategia no es complicada. Si nosotros tenemos un plan y nos trazamos un plan en base a una estrategia simple como la que les estoy mostrando, vamos a poder seguir un orden y recuperar la información que nos interesa. ¿Estamos? Ok. Basada en la misma estrategia, el siguiente paso, ¿cuál sería? Lectura crítica. Pues en este caso son solo 2 artículos, pero de pronto si revisamos adecuadamente, leemos de pronto los resumen de cada uno de esos artículos y vemos que por ahí solo uno cumple con las expectativas o la necesidad de información que tenemos, pues ese será el que finalmente seleccionemos. ¿Estamos? ¿Sí? Ok, perfecto. Entonces, esta es la estrategia que les recomiendo y que la podemos seguir en las diferentes fuentes de información. Muy bien, hasta aquí hemos visto básicamente LILACS. Podemos seguir la misma estructura o la misma estrategia de búsqueda aquí. Si nosotros quisiéramos ampliar no solamente la información latinoamericana, sino que quisiéramos ver una herramienta que me va a permitir buscar información de forma internacional, no solamente en Latinoamérica, sino Iberoamérica, incluso colecciones creo hasta el año pasado de Medline, pues también las podemos buscar aquí. Esto es la Biblioteca Regional de Medicina o conocida ahora como Biblioteca Virtual en Salud. Y podemos buscar la información aquí. Ingresamos los términos, hacemos la búsqueda, probablemente vamos a recuperar mucho más información. Como ven ustedes, miren la cantidad de información, la diferencia en comparación a la búsqueda anterior. Ahora tenemos 42,000 resultados, ¿sí? En comparación a solo LILACS. Aquí estamos buscando información en diferentes bases de datos. Como ven ustedes, esto es de Medline, probablemente muchos de estos artículos son de Medline. Aquí en este caso están ordenados por fecha, ¿verdad? Entonces los más recientes, los más actualizados, como por ejemplo este de acá que es del 10 de julio, es de Medline, y así vamos a ir encontrando todos los demás. Seguimos la misma estrategia, pues tendríamos que seleccionar aquellos que están a texto completo, tendríamos que seleccionar las bases de datos que de pronto nos interesan. Ustedes observan allí, aquí hay diferentes bases de datos. Desde Medline, que hay 16,560 resultados sobre mortalidad materna. LILACS, que es donde habíamos buscado anteriormente, que hay solo 1,642. Podemos buscar en el portal de la Organización Mundial de la Salud o en la base de datos cubana, ¿sí? O en el portal de la Organización Panamericana de la Salud o bases de datos de enfermería y otros portales de Iberoamérica y en general. Podríamos seleccionar cualquiera de ellos. Podemos ser mucho más específicos con el asunto principal de lo que estamos buscando. O seleccionar algún tipo de estudio, ¿sí? Podemos también seleccionar algún aspecto clínico. Podemos limitar nuevamente seleccionando, por ejemplo, las adolescentes, que en este caso, si se dan cuenta, ya no son 199, como era en nuestro caso cuando buscamos la información solo en LILACS. Este es un portal que incluye más bases de datos, por ende la cantidad de artículos que recuperamos es mucho mayor. En este caso son 2,524. ¿Qué más tenemos por acá? Miren todos los filtros con los que podemos contar. Podemos seleccionar, aquí tenemos país, región como asunto. Quiere decir el lugar donde se ha realizado la investigación. ¿En qué país se ha realizado la investigación? Y aquí tenemos que los artículos, los 2,500 que vemos aquí, pues hay estudios que se han hecho en Brasil, en Europa, en México, América Central, en fin. Podríamos seleccionar, por ejemplo, América Central y en adelante podríamos buscar la información. Podemos seleccionar también el idioma. Les recomiendo que no se centren solo con el idioma español, porque probablemente vamos a perder una gran cantidad de información bastante valiosa, ¿sí?
fíjense que podemos filtrar por años. Tenemos aquí por años. Podemos visualizar la cantidad de artículos que se han ido publicando en los diferentes años, ¿sí? Y estos son de mortalidad materna, de la temática que estamos buscando. Y finalmente podemos ver, pues, tipos de documento, si lo que queremos son tesis, monografías, si queremos documentos de proyectos o presentaciones en congresos y conferencias. Y finalmente, país de afiliación. ¿En qué se diferencia país de afiliación con país como asunto? En país como asunto, pues, asunto o región son los trabajos que se han realizado en esos determinados países. Y en país como afiliación, estamos hablando de la afiliación o el lugar de trabajo al que pertenecen los autores o los investigadores que han publicado estos artículos. ¿Estamos? Y aquí podemos observar los diferentes países de afiliación. ¿Sí? Muy bien, entonces dependiendo la necesidad de información, de pronto podremos seleccionar los artículos que se hayan publicado en los últimos años. Por ejemplo, podremos seleccionar aquellos que se han publicado en el 2016, 2017, 2018. ¿Sí? Y aquí tenemos, por ejemplo, que para el 2018 hay 12, tenemos 2017 hay 130, 2016 hay 213, 2015, 2014, y una vez que hemos seleccionado los últimos 5 años prácticamente, le damos en filtrar. Y ahora tenemos 928, y pues tendremos que hacer una revisión o una lectura crítica mucho más exhaustiva para que podamos definir qué es lo que realmente me interesa. Tal vez afinar con otro término que pueda ser de interés, ¿sí? Y eso me permite recuperar la información que a mí me interesa. ¿Preguntas, dudas hasta ahí? ¿Inquietudes? Ok. Entonces, todas las búsquedas que vamos a hacer o los ejemplos de búsqueda que vamos a realizar en esta tarde van a estar orientados con la estrategia de búsqueda que acabamos de plantear, ¿sí? La idea es que mientras más nos familiaricemos y más practiquemos con esa estrategia, vamos a poder tener una secuencia lógica al momento de recuperar la información. Y eso va a hacer que no nos angustiemos ni nos estresemos cuando no encontramos algo, ¿sí? ¿Qué otro recurso es bastante útil? Este recurso que de seguro ustedes ya lo conocen, que es la plataforma Cielo. Lamentablemente, como colección, que se ha convertido en un estándar de las revistas científicas en la región, pues fíjense que como Cielo, como colección Cielo, solo tenemos, a nivel de Centroamérica, solo está en Costa Rica. Y eso porque las revistas de Guatemala, en este caso, no han logrado indexar o no han logrado cumplir con los requisitos para que puedan indexarse a Cielo y de esta manera tener un catálogo Cielo País. Entonces, el liderazgo que pueda establecer la revista médica del Colegio Médico va a permitir que en un corto plazo ustedes puedan tener un catálogo País Cielo aquí en Guatemala. Y eso va a ser muy importante. Si ustedes observan, es una plataforma bastante parecida a las anteriores que les acabo de mostrar. Tienen una lógica, una estructura lógica bastante parecida. No es la misma. Sin embargo, ustedes pueden observar aquí los diferentes países que cuentan con un catálogo de revista Cielo. Y como verán, pues, de todos estos países, solo Costa Rica es de Centroamérica. Todos los demás son de Sudamérica o son de Iberoamérica, como en el caso de España y Portugal. La plataforma, de igual manera, es una plataforma trilingüe. Como ustedes pueden ver, podemos cambiar el idioma de interfaz, que también por defecto les aparece en portugués, pero ustedes pueden cambiar esa interfaz a idioma español en este caso. Y podemos navegar en español. Sin embargo, la búsqueda de información les recomiendo también que la hagan con términos en inglés.
De esa manera van a recuperar mucho más información, ¿sí? Si nosotros hiciéramos el mismo ejercicio que hemos hecho con las otras plataformas, pues tendríamos entonces que escribir aquí maternal mortality y podríamos buscar en todas las bases o en todos los catálogos de revista Cielo o en cualquiera de los países que tienen un catálogo de revista Cielo, ¿sí? En este caso vamos a buscar de manera general en toda la base regional y vamos a hacer la búsqueda. Y aquí tenemos el resultado. Encontramos 1697 resultados, ¿sí? 1597. Y ahora, a diferencia de Vireme y a diferencia de Lilacs, los filtros ya no los vamos a encontrar en el lado derecho, sino en el lado izquierdo. Y si ustedes observan, los filtros que están consignados aquí se refieren a los países que tienen un catálogo de Cielo, ¿sí? O a la colección Cielo de cada país. En este caso, pues tenemos a Cielo Salud Pública, Cielo Cuba, Colombia, Chile, Venezuela y los diferentes. Y al lado, al frente de cada una de las colecciones, pues la cantidad de artículos, ¿sí?, que contiene estos catálogos o estas colecciones país con respecto a mortalidad materna. ¿Estamos? Y así podemos ir observando. También podemos seleccionar las revistas, miren, a diferencia de las otras plataformas, aquí también podemos seleccionar las revistas. ¿Ok? Por ejemplo, ¿cuántos artículos se han publicado en la revista brasileña Cuadernos de Salud Pública sobre mortalidad materna? 162. Y así podemos ir analizando. Podríamos seleccionar alguna revista en particular. Podríamos ver el idioma de publicación también, que como ven, predominantemente es en español, seguido de portugués, porque es una base más regional. Los años de publicación. Y así podemos ir encontrando diferentes indicadores. Podríamos seleccionar de la misma forma como hicimos con la otra búsqueda. Podríamos seleccionar los últimos años, no sé, 2015, 2017. Veamos ahí para mostrar más aquí. 2014, 17, 2015, 2016, 2018 y aplicamos los filtros. Ahora tenemos 456 y podemos seguir utilizando los filtros que a nosotros nos interesen, ¿sí? Podemos seleccionar también por áreas temáticas, por subáreas temáticas, por plataformas donde están indexados esos artículos, o podemos seleccionar por los tipos de artículos, como ven ustedes aquí. Si son artículos de revisión, si son reportes de caso, ¿sí?, si son editoriales. Entonces, esa es la forma como podríamos hacer la búsqueda siguiendo la misma estrategia que hemos utilizado. Sí. Tendrías que agregarlo como una palabra clave. Si es que no tuvieras el filtro. Bastante, porque puedes que al agregar la otra palabra lo estás buscando solo en el título y de pronto dentro del resumen sí estás considerando ese grupo etario, pero como no lo mencionas en el título, entonces podría sesgar la búsqueda que estás realizando. ¿Qué otra forma de búsqueda podemos hacer seguir aquí en Cielo, por ejemplo? Podríamos buscar de pronto según las áreas temáticas, como ven ustedes aquí.
podríamos ingresar a cada una de las áreas temáticas que tenemos aquí. Si nos interesara, por ejemplo, en el caso de nosotros, nos interesaría el área de salud. Entonces ingresaríamos al área de salud y buscaríamos revista por revista la información que nos interese. Otra forma de buscar es ingresando, por ejemplo, podemos buscar por tema, también podemos buscar por autor. Por ejemplo, si quisiéramos buscar mis artículos, por ejemplo, entonces yo ingresaría, en este caso, mis apellidos, los buscaría o en todas las bases o en alguna colección en particular, y una vez que ingreso mis apellidos, pues le daría en buscar. Entonces, de esta manera, recuperaría las publicaciones que he realizado en Revista Cielo, por ejemplo. Entonces, allí podríamos verlas, ¿sí? Si quisiéramos entrar a alguna de ellas, por ejemplo, texto. Sí, por ejemplo, Zika, y podríamos ver los contenidos del artículo. Como les había mencionado, una de las ventajas que tenemos con las colecciones Cielo es que todos los artículos están a texto completo y gratis, ¿sí? Entonces, eso es una ventaja para lo que nosotros necesitamos de información. Podemos revisar cada una de las partes o los elementos del artículo, ¿sí? Y pues todos los artículos que están publicados en revistas que forman parte de colecciones Cielo, pues tienes diferentes indicadores o diferentes formas de exportar el artículo. La más común, pues, puedes exportarla en un PDF, ¿sí? Y la vas a descargar a texto completo, grabar, imprimir, manipular, en fin, ¿sí? Entonces tendrías, por ejemplo, el artículo en PDF. ¿Estamos? Si quisiéramos revisar algún artículo en particular, por ejemplo, o algún catálogo o alguna revista en particular, también podríamos hacerlo. Veamos. Podríamos ingresar a la colección de país. Por ejemplo, podríamos entrar a Costa Rica. Entramos a la colección Cielo Costa Rica, ¿sí? Y dentro de la colección Cielo Costa Rica entraríamos a la búsqueda de títulos o a la lista alfabética. En la lista alfabética podríamos ver todos los títulos o todas las revistas que se encuentran, que forman parte de la colección Cielo Costa Rica. Entonces yo ingresaría ahí a lista alfabética y me van a aparecer todas las revistas que forman parte de la colección Cielo Costa Rica. ¿Estamos? Si yo quisiera revisar, por ejemplo, la revista del Colegio de Médicos, que es Acta Médica Costarricense, pues entraría allí. Podría ver todos los números que se han publicado, podría ver el número actual. En el número próximo no suelen estar los números próximos, normalmente siempre está hasta el actual, o los números anteriores. Si quisiéramos ver el actual, pues veríamos que ya está publicado el número 3 de este año, ¿sí? Y ahí tenemos la editorial, tenemos los artículos de revisión, originales, de opinión, cartas al editor, ¿sí? Esa es en este caso. Y así podríamos revisar las diferentes colecciones de los diferentes países que tienen colecciones Cielo, ¿sí? México, España, Cuba, Colombia, Perú, en fin. Entonces, es una herramienta que les recomiendo en el sentido de que nos da la oportunidad de acceder a texto completo a todos los artículos que se publican en revistas que están indexadas allí. Y Cielo se ha convertido en los últimos años como un estándar para las revistas científicas, al punto de que pues las revistas trabajan para cumplir los estándares que nos exige Cielo y para poder indexarse allí. Y pues Cielo no tiene nada que ver, como ya ven, no es ningún tipo de nombre religioso, es la sigla electrónica en línea. Sin embargo, los editores utilizamos ese término para decir, si una revista no está en Cielo, pues probablemente está en el purgatorio, en el infierno, pero va a tener que cumplir los requisitos para poder indexarse y llegar a esta plataforma, ¿verdad? El siguiente paso, obviamente, de Cielo, pues tenemos a Medline, tenemos Scopus, ¿sí? Y que las revistas puedan crecer para que la visibilidad de los artículos sea mucho mayor. ¿Dudas, preguntas hasta ahí?
Pues tenemos que trabajar duro ahí. Sí, sí. Más que como un costo para formar parte, es un costo para mejorar la revista. Digamos, mejorar los roles de los editores, mejorar los tiempos, que es un gran problema que tenemos en las revistas latinoamericanas, de cómo mejoramos los tiempos de respuesta al autor o cómo mejoramos los tiempos de revisión, porque por ejemplo la gran mayoría de revistas en Latinoamérica los revisores son ad honorem. Entonces tenemos un promedio de 2 a 3 semanas para que el revisor responda, pero no siempre funciona así. A veces el revisor no responde, pasó un mes, se pasó del mes, ya tenemos que mandar a otro revisor, ¿sí? Y no, puede ser del mismo país. Lo importante es que sea del área temática. Por ejemplo, si nos llega un artículo de mortalidad materna, pues idealmente un médico que trabaje en el área de ginecobstetricia o un médico que trabaje en la parte de políticas públicas en salud materna, ¿sí? O un investigador que puede ser de cualquier otra profesión, pero que trabaje en esa área para que pueda opinar, pueda evaluar el artículo. O gente que trabaja en la parte metodológica, que es muy importante también, para que de pronto evalúe, de pronto los análisis estadísticos que se han realizado, de pronto la inferencia que se ha hecho sobre los datos o las conclusiones a las que se llega, de pronto si la información en la que concluyen es extrapolable o no, qué el tipo de artículo que se está recibiendo y demás. El gran problema que tenemos, como les decía, son los tiempos, que imagino el doctor Orozco también pasa por eso, todos los números, que es complicado a veces que la gente nos responda oportunamente. O sea, les decimos 2 semanas, 3 semanas, pero de pronto no responde. Y a veces los editores tienen que hacer un sobreesfuerzo revisando el artículo para que pueda ser evaluado por otro revisor, o el mismo equipo editorial tiene que inmolarse para revisar, reeditar, reescribir muchas veces algunos de los datos que se encuentran allí, para mejorar sobre todo la presentación del artículo final. O sea, ahí algo muy importante sería la autonomía del comité editorial. O sea, que el comité editorial no dependa de una determinada gestión, sino que el comité editorial debería ser autónomo. Y eso es muy importante, porque si dentro de la parte estatutaria o reglamentaria, como menciona el doctor Fong, se puede, digamos, considerar de que el comité editor de la revista, en este caso la revista del Colegio Médico, tenga esa autonomía, pues independientemente del cambio de junta directiva debería tener un presupuesto establecido, debería tener un equipo de trabajo y deberían cumplir con la periodicidad de esa manera. Nos ha pasado también a nosotros en Perú con la revista del Colegio Médico. Entonces, eso también es muy importante. La dificultad que usted mencionaba, o sea, LILACS, hubo un tiempo en que desde la OPS, desde la Biblioteca Virtual en Salud, se ingresaban los documentos. ¿Sí? De pronto eran revistas impresas, revistas solo en papel. Y los bibliotecólogos de OPS comenzaban a ingresar los datos. Y se comenzaron, una vez que se ingresaban a la Biblioteca Virtual en Salud, automáticamente los pasaban a LILACS. Pero el estándar que se requiere ahora para Cielo no es estar en LILACS o en la BBS, sino estar en la TINDEX. Y la TINDEX es otro catálogo. Es un catálogo que tiene una determinada cantidad de requisitos. Para la TINDEX lo más importante son los metadatos. O sea, que el artículo tenga todos los datos que le permitan pues, a un gestor de referencias bibliográficas, por ejemplo, captarlo. Que esos metadatos se puedan indexar a una base de datos y que desde esa base de datos un motor de búsqueda pueda recuperar la información. Entonces, muchas revistas, y lo hemos observado ahora con Confemel, que estamos tratando de apoyar a los diferentes colegios que tienen revistas, hemos observado, por ejemplo, que tienen la revista, de pronto cumplen con todos los criterios, la estructura de los artículos, pero la tienen en un PDF, todo el número de esa revista, todos los artículos. Entonces, de esa manera es muy difícil recuperar. Probablemente lo recuperen en Google, pero ni siquiera en Google Scholar podrían recuperar eso. Entonces, eso es uno de los problemas que se ha generado, los metadatos. O sea, cómo hacer que los datos de volumen, números de páginas, nombre de todos los autores, institución a la que pertenecen, título del artículo, palabras clave, toda esa información deba estar en un gestor propiamente dicho. La revista ahora del Colegio de Médicos,
les voy a mostrar aquí, si no me equivoco, la dirección. No sé si está, Manuel. Ajá. .org. Ahora les muestro el trabajo que se viene haciendo con la revista. La plataforma en la que se encuentra la revista ahora es una plataforma que se conoce como OJS, que es un gestor propiamente de revistas científicas. Es un open source, es de acceso gratuito. Y este open source, que es OJS o Open Journal System, nos permite gestionar la revista, desde el artículo que llega, desde los metadatos que te puede generar y desde la forma como puede recuperarse la información aquí. Si ustedes buscan los artículos que ya están aquí, los buscan desde Google Scholar, ya es posible recuperarlos ahora. Pero antes no era posible recuperar la información, tal vez en Google general, pero no en Google Scholar. Entonces, en este caso, ustedes ven que cada uno de los artículos que se publican allí ya tiene todos los metadatos. Por ejemplo, si yo ingreso a este artículo, y ustedes observan, pues ya tiene desde el título, tiene los datos del autor principal, las palabras clave, el resumen, el formato en PDF, cuándo ha sido publicado, en este caso cuándo ha sido subido, cómo se citaría, qué formato de citación bibliográfica hay, Vancouver, APA, en fin. O sea, toda la información ahora, todos esos metadatos ya son exportables. Podemos ver en qué número, en qué volumen se encuentra ese artículo, los derechos de autor, la licencia para la cual está considerada los artículos que se publican allí. Y toda esta información ya la tenemos. Y las referencias del autor, en este caso. Entonces, toda esa información ya tienen todos los artículos que se han publicado en los últimos años. Si vemos en archivos, vamos a ver que ya se ha hecho el esfuerzo de que los últimos 2 años de la revista ya se encuentran allí. Podríamos comenzar a subir todos los volúmenes que se encuentren completos. Y de esa manera, pues, todos los artículos que se han publicado años anteriores van a ser recuperables desde allí y desde cualquier plataforma, en el caso de Google Scholar. ¿Cuál es el plan que tenemos ahora? Pues vamos a comenzar a indexar a otras bases de datos, a otros catálogos, de tal forma que los artículos de ustedes que se publican en la revista del Colegio Médico puedan ser recuperables desde cualquier base de datos y sobre todo que sean más visibles y más citados, que es lo que nos interesa como autores, ¿verdad? Sí. Entonces ya podemos ver, por ejemplo, este es del enero-julio del 2017. Allí lo tenemos. Podemos ingresar a cualquiera de estos artículos. A ver, ¿a cuál ingresamos? ¿Cuál les interesa? ¿A cuál? Ok, ingresamos a este, por ejemplo, y ya podemos ver aquí, están todos los datos de los autores, ¿sí? Con su respectiva afiliación. Está el resumen. Podemos ingresar al PDF del artículo. Y como ven, ya lo tenemos allí. Entonces, de esa manera, todos los metadatos que se encuentran dentro de cada uno de los artículos ya son recuperables. Entonces, cuando uno va a querer utilizar un gestor de referencia, que es la segunda parte que les voy a explicar hoy, pues vamos a poder recuperar toda esa información y van a poder ser citadas las publicaciones que ustedes hacen en la revista del Colegio Médico. ¿Sí? ¿Alguna inquietud? ¿Preguntas? ¿Hasta ahí?